¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin reblar. Bueno, a petición popular, ayer tratamos un tema bastante farragoso, que es el tema del campo, del que dijimos que hablaríamos, y bueno, a petición popular vamos a hacer también hoy un segundo episodio, esto va a ser como una telenovela, y lo vamos a ir contando. También vamos a hablar de otras cosas, obviamente, que hay que desengrasar un poquito. Así que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con nuestros compañeros de tertulia. Ismael Crespo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal, Javi? Jesús La Iglesia, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar, bueno, como empezamos también un poco ayer, pues desgranando, no sé, claro, aquí pues todos decimos, o muchos decimos, no, es que es muy pronto todavía, yo creo que es verdad, tienen que venir jugadores, tenemos que ver jugadores bueno, que no llevan mucho tiempo en el equipo, como en Tamac, por ejemplo, pues cómo terminan de encajar, bueno, los fichajes, estas últimas llegadas. Pero bueno, con los dos partidos que hemos visto y con un poco cómo se configura la plantilla, pues yo creo que podríamos empezar un poco hablando y opinando, por lo menos de lo que hemos visto hasta ahora, de Sergi Guilló. Yo ayer comentaba que, evidentemente, y yo creo que lo ratificaba un poquito Dani Jiménez en sus declaraciones, que decía que la esencia del año pasado que no se podía perder. Yo lo interpreto como que tenemos que jugar igual, prácticamente igual o muy parecido, puede haber algún matiz, como se jugaba con Antonio Hidalgo. Y en la mayor parte del tiempo el Huesca ha salido con 5 defensas, bueno, pues intentando proteger la portería, algo en lo que coincide. Habrá matices, yo quiero que vosotros me contéis un poco qué os parece, qué matices pueden ser esos, pero bueno, yo en principio no he visto ningún cambio muy o demasiado significativo con respecto a la temporada pasada. Lo que sí que me acordé de ti el primer partido, porque vi que el Huesca tenía un 55 y el Leganés un 45, y entonces me acordé de ti, Ismael, que has estado insistiendo todo el año pasado en este tema. Sí. En la posesión, sí. Sin embargo, en Miranda el Huesca terminó con menos posesión que el Mirandés, cosa que podía parecer más fácil, entre comillas, hablando, respetando siempre a los rivales, podía parecer más fácil tener más posesión contra el Mirandés, a lo mejor que contra el Leganés. A veces en la posesión el resultado que haya en el partido influye un poco en quien tenga más la posesión. Pero el día de Leganés, al descanso, el Huesca todavía tenía una mayor posesión contra el Leganés y el partido iba 0-0. En esto de la posesión yo creo que el Huesca ha influido que cómo quiere jugar Guilló en la fase defensiva, y luego un jugador, por ejemplo, como Jesús, que a mí me encantaba, creo que lo dije el año pasado en segunda división, en primera federación, perdón, en el Ibiza, con Paco Gémez, que es un entrenador que suele hacer mejorar mucho a los jugadores. Y en jugadores pues como Liberto, que es un extremo que tiene más la pelota y en ese sentido a lo mejor más, no quiero decir inteligente, bueno, ya lo he dicho, más inteligente con balón que otros extremos que teníamos el año pasado. El fútbol, no lo digo yo porque no he inventado el fútbol como Guardiola o el hijo de Manu Sarabia, que han inventado el fútbol, yo no lo he inventado, pero Luis Aragonés, creo que coincidimos todos, que sabía bastante, decía que el fútbol tiene 3 partes, que es el ataque, la defensa y cómo pasas del ataque de una fase a otra, ¿no? De una fase a otra. El Huesca en defensa se parece mucho, creo yo, se parece mucho al año pasado, con ayudas quizás de los extremos también y de un jugador como Jesús que bueno, lo está haciendo muy bien, no lo digo yo, lo dice todo el mundo y es cierto. En ataque no se puede jugar igual que el año pasado, porque claro, perder a Soco y a Valentín, pues estamos hablando del 90% del ataque del año pasado, por decirlo así. O sea, de jugadores de referencia como teníamos el año pasado y todo, tenemos a Enrich y a Iker Kortajarena, que se ha vuelto un medio centro ofensivo de la leche. Y claro, en ataque ha habido que cambiar y sobre todo la transición defensa-ataque. El año pasado era un poco, no vamos a decir gorrazo, pero un poco Gerard o Soco, apañaroslas como podáis, os lo vamos a dar enseguida y apañaroslas como podáis. Y este año pues se intenta crecer más desde el balón. Yo creo que básicamente se lleva una evolución desde Ciganda en la ultradefensa, lo retomó Hidalgo haciendo unas modificaciones, y yo creo que Guilló lo que está haciendo es una presión alta muy mejorada, porque yo creo porque antes dejaba muchos huecos y demás, y yo creo que están cerrando mejor para el robo de balón. Entonces yo creo que es una evolución de lo que se tenía y demás. Con un sistema parecido, básicamente tener la columna central igual te garantiza eso y empezar a defender desde el ataque. Además,
Con lo cual me parece que esos temas de posesión, aparte es muy peligroso los robos que hacen. Por eso es importante un delantero, un killer, que sería el reto que ha perfecto la plantilla. En cuanto a esto, decir que Antonio Hidalgo este año, bueno, es normal que nos acordemos de él, no somos viudas de Antonio Hidalgo, pero yo me acuerdo de él, he visto los partidos del Deportivo de La Coruña, los que le habéis visto, el Deportivo de La Coruña tiene otros jugadores y no juega como el Huesca el año pasado, juega otra cosa porque yo también entiendo que los entrenadores tienen que adaptarse a la plantilla que le dan. Y tampoco le salió mal, porque con el primer partido que fue, que digo, madre mía, como juegan así toda la temporada, están en primera en Navidad. Sin embargo, el Burgos lo puso el Burgos se cerró mucho y atacar a un equipo tan cerrado, pues te necesitas sí, pero que luego le atacaba muchísima muy calidad. bien, ¿eh? Empecé, porque el mejor al final acabó Loureiro, el mejor del Deportivo el último día. Sí, yo creo que, a ver, hemos visto muy poco, obviamente, de todos los equipos. Y seguramente hay equipos que han empezado muy mal que seguramente mejorarán. Por ejemplo, Granada. El Granada este año ha vuelto a empezar otra vez igual. Pero bueno, yo creo que el Burgos, para mí, ha hecho un buen equipo. Ha hecho un buen equipo. A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó mucho el Burgos. Y evidentemente, pues obviamente el Depor ha hecho un equipazo para mí. No es por nada ni por ponerme ninguna medalla, pero yo ya el año pasado dije que aparte es una perogrullada, porque yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo, que si Hidalgo hubiera tenido otros jugadores en el Huesca, habría jugado de otra manera, pero jugó a la manera que podía jugar y trató de exprimir con un juego feo y rácano, para mi gusto, trató de exprimir al 100% o al 120% a la plantilla y lo hizo. Y ahora que tiene otros jugadores, pues hemos visto el primer gol de Granada, que eso es un festival de taconazos y una cosa tremenda. Entonces, evidentemente, pues la plantilla del Huesca, que ahora es diferente, que ha perdido referentes, que tendrá que, digamos, que ganar referentes. Lo de Óscar Silva, bueno, yo no es por poner alarmismo ni nada de nada, pero que Óscar Silva y Pulido ya entrenen aparte en la jornada 1, pues a mí me parece que eso ya indica lo que también indicábamos nosotros el año pasado, que uno de los fichajes importantes tenía que ser un Jesús Álvarez, porque a Silva hay que apoyarlo. Silva no va a poder estar 40 partidos a tope y ahí se necesitan esos apoyos. Por otra parte también, pues bueno, hay cuestiones, repito, aquí respetamos a todos. Yo ayer hablé de Tony Abad y hablé desde el punto de vista deportivo. A mí Tony Abad me merece el máximo respeto, pero Tony Abad, la realidad es que el año pasado era suplentísimo de esta plantilla y que no jugó muchos minutos. Entonces, si tienes de titular a un jugador que era suplente el año pasado, pues a mí me parece que por lo menos en esa posición tienes una merma. No tienes el mismo rendimiento o el mismo nivel que la temporada pasada. Y otro jugador que, sinceramente, y desde luego que tenemos todo el respeto por él, pero a mí el 7 de agosto me dicen que Dani Ojeda, que ya vayamos avisados, porque es que este chico pues o tiene mala suerte o es un jugador que es propicio o lo que sea, pero bueno, hemos visto que ya tiene más de un mes de baja de su lesión. Y además que, bueno, quizás da un poquito más de coraje, porque, bueno, pues yo el primer partido que le vi, a mí me sorprendió porque me gustó, jugando por dentro, me gustó, por lo menos daba algo al equipo, luego pues tiene la oportunidad y marca un gol. Yo sé que en esto, Ismael, estás en desacuerdo, pero quiero decir, bueno, algo sí que aportó, pero claro, a partir de ahora pues sabemos que 4 o 5 partidos no va a estar y que lo supiéramos todos y a lo mejor el Huesca, que me imagino que lo sabría, pero que a lo mejor se arriesgó a ficharlo, pues la verdad que no ha empezado muy bien. A mí, el tema de Dani Ojeda me chirrió un poquito, no porque el jugador no sea un jugador, pues bueno, jugador de profesional de segunda división, tiene 30 años, ha jugado muchas temporadas, evidentemente, yo no soy quien para jugarle. Me chirrió, ¿por qué? Porque la confección de la plantilla, que en la que yo creo que ha participado Guillo junto a Martín González, porque Martín González es listo, y te has traído un entrenador, pero le vas a dar jugadores para armar un poco lo que él quiere, pues en esa confección de la plantilla Ojeda me chirriaba. Me chirriaba porque, Jesús lo acaba de decir, Guillo quiere presionar arriba. Dani Ojeda físicamente ahora mismo tiene 30 años, pero es que con 24 ya no presionaba y corría. Lo que corrió el Huesca y presionó en la primera parte contra el Leganés, todavía lo que van, y yo creo que Ojeda a ese ritmo, lo he dicho por ahí, tiene para 20 o 25 minutos. Ya fue suplente el otro día, a falta de Albarracín, que ha venido, Luna, que ha venido, que son jugadores un poco parecidos de posición, salió. Es decir, cuando vengan esos jugadores ya están, cuando estén en forma para jugar
Y si viene alguien más ofensivo, Liberto lo está haciendo muy bien, pues es que a mi Ojeda casi no me entra ni en las convocatorias, viendo un poco el desarrollo. Por eso, para eso, quizás es mejor fichar a un jugador de proyección, un jugador más joven o que venga de Primera Federación, pues bueno, el caso de Enol o estos casos, o el caso de Ángel, jugadores así, que no un jugador de esa edad y de todo lo que ha vivido en Burgos o en Ponferrada. En Ponferrada, cuando el equipo descendió, pues Dani Ojeda tuvo muchísimas críticas porque se suponía que era de los que debía tirar del carro, no tiraba tanto. A mí porque me crujió también, porque ese partido, la Ponferradina, si os acordáis, descendió en el Alcoraz. Evidentemente no descendió por el partido de Alcoraz, ¿vale? Pero le tocó la mala suerte para nosotros. Bueno, Xavi Alonso también descendió en Alcoraz. ¿De acuerdo? Pero que quiero decir, que a mí eso no me gustó ni en la Ponferradina ni ningún equipo. Que venga aquí al Alcoraz y justo ese día pierdan o no ganen y desciendan, ¿no? Pero ese día precisamente, pues Ojeda estuvo discutiendo bastante con sus compañeros de equipo. O sea, por eso a mí me chirrió un poco, porque no lo veía metido en eso, ¿vale? Dejando aparte, no voy a decir nada más de él. Nos ha dado, por el sueldo que tiene, nos ha dado un punto y a lo mejor nos sirve de mucho y sale barato ese punto, no lo sé. Ojalá, lo he dicho, se lo dije a Antoi, a todos, lo he dicho en redes sociales, 3 palabras, ojalá me equivoque. Pero en este bloque de plantilla, mirándola así, en la estructura que ha dicho Jesús, de los de antes y todo, no me cuelga de ninguna de las ramas. No sé. Sí. Bueno, luego recordando nuestra situación económica que es mucho mejor, las propias exigencias de Guilló, que a pesar del buen resultado con el Leganés, dijo, me falta uno arriba, otro y en el centro. O sea, el tío es exigente consigo mismo y con el club. Además, yo creo que es un tío que tiene las ideas muy claras, yo creo que estarán por dárselo y si estamos bien, nos quedará el mercado de invierno que esta vez no iremos. Tenemos sobrados jugadores, por eso pues está Dani Ojeda, pues hay muchos jugadores, está en Tamac, este año no se podrá decir que íbamos con los 11 pelados como íbamos otros años, ¿no? Habrá que darle la alternativa a estos jóvenes que han venido y confiar en ellos. A ti te ha pasado, no sé si te pasó a ti también, en los 2 partidos, cuando una hora antes sale la alineación en prensa o en la tele y tal, y ves los que van a jugar, dices, bueno, veo un equipo, me gusta, un equipo apañado, un buen equipo, y luego ves los reservas y es cuando dices, ostras. Es el momento cebolla. Sí, ostras, como pasaba a veces el año pasado, ¿no? Es decir, claro, ha venido más gente, ha empezado a llegar gente, algunos de esos aparentemente suplentes pues están rindiendo bien, pero cuando dije, ostras, como pasé cualquier cosa, vamos a ser el Getafe que solo ha hecho un cambio en el descuento por partido. O el Mirandés, el día del Cádiz, que no cambió a nadie, que estuvo con 10, los mismos 10 desde el minuto 1 porque no tenía gente. Aquí Guilló sacó, o sea, hizo los cambios, sacó a los jugadores, les dio galones, porque aunque sea poco, para jugadores como Roa Bajas, como Manu o a Diego Aznar, ostras, esos minutos son importantes en segunda división, ver que el entrenador... Y minutos de responsabilidad. Y Willy... Que no son minutos de la basura. No, contra el Leganés, esos cambios, o sea, ese 11 que le empata al Leganés, es para verlo, ese 11, ¿no? Aparentemente. Igual que al Huesca le sentó mal el gol, porque fue hasta el momento del gol el Mirandés no salía no salía del área, estuvo dominando y a partir del gol es como si tuviera esto ya... Es algo, lo he comentado con gente que me alucina muchísimo de la segunda división, de primera también, pero en España en general, la diferencia a veces con la Premier o con otras ligas es que los goles cambian los partidos de una manera, o sea, no sé si alguien puede... No lo dirás por el Almería Albacete. Sí, o el lunes mismo la remontada del Racing, ¿no? Pero veo muchos descuidos en defensa. Es como si se fueran al ataque alocadamente. Pero es increíble. Y dejan... Porque pero a ti te dicen los contragolpes, ayer con Las Palmas... Vamos, se pegó un festín con el contraataque. Pero si es que estaban en el área contraria. Me refiero a que un recién descendido viene al Alcoraz, a un equipo de segunda división que el año pasado hizo muy buena temporada, un buen bloque, lo digo su entrenador, pero eres un recién ascendido con un presupuesto de 5 veces más aproximadamente, vienes al Alcoraz, el Huesca te medio domina, pero planteas un partido serio, un partido igualado, yo creo que más hacia Huesca, pero igualado.
El Leganés mete el gol y automáticamente se ponen 10 tíos colgados del larguero prácticamente. El Huesca con Willy, con Aznar, con Ojeda recién salido, es que los encierra en su campo con varias ocasiones. Es algo sorprendente, no sé, eso que ocurre en primera división igualmente, pero parece que te planteas y decir, hombre, pues ves a meter el segundo o a tener... Es que eso, pero llevamos más años... ambición para un equipo con la plantilla casi toda del año pasado en primera, que bajaron el último día y por... Claro, y de- porque Bueno, el Huesca en Miranda no cambió tanto. Del once inicial solo había 3, ¿eh? Sí. Pero el Huesca en Miranda, si os fijasteis, no cambió tanto después de marcar el gol, ¿sabes? Sí, bueno, fue más pero en la segunda parte, ¿no? Pero El Huesca en Miranda lo que hizo fue nadar y guardar la ropa, Perfecto. que también, en cierto punto, pues se le puede decir al Huesca, ostras, tienes un mirandés, que la verdad que, en fin, no está en Sin su hacer. mejor momento en Escafé. Ya, pero con 10 le empató Sí, al al Cádiz. Cádiz, y no, le luego- aguantó, sí. y con Le robaron el punto. con Sí, uno que le menor empataron y le anularon el gol. desde los 19 Pero segundos. no fue un buen partido del Mirandés, o sea... Pero es mejor, pues es mejor ponerte por lo 0-2. que tú quieras. Es mejor ponerte Porque el 0-2 y no Huesca- pasar miedo. estamos Porque de el acuerdo. Huesca se puso Sí, sí. 0-1 y tuvo que remar, porque a lo mejor en Cádiz, pues no que no tuviera que remar, pero aparte, es que es lo que digo, jugó con los mismos 10 jugadores todo el partido, Sí, no sí, hizo ni sí. un cambio. Entonces, pues bueno, ahí yo creo que fue más aguantar que querer tirarte, que aún así, lo que dices tú, le anularon un gol que además, bueno, en Miranda están indignados porque Pero fue es una que vergüenza. era súper legal, sí. Pero quiero decir bueno, que el Huesca también, en algún momento también, pues se le ha dicho que, ostras, va 0-1, ves un equipo que lo tienes ahí un poco medio tocado, y resulta que en la última jugada, pues sale No por Dani nada, Jiménez, porque, sí. que si te marcan el 1-1, pues con esa cara que te quedas. O sea, Sí, no puedes... esto pero- del fútbol tiene estas cosas. Pero que lo hacen todos los equipos y a mí sinceramente, esos entrenadores me defraudan. Me defraudan. Esos entrenadores con ese potencial me defraudan. Porque Claro. además estás en la jornada 1 del campeonato. A ver, le fue bien al Huesca, eso le fue bien al Huesca. Pero que el Leganés no te venga, o sea, no intente seguir marcarte otro, dominarte en la jornada 1, porque en la 37, que con un punto te va bien para entrar en playoff, bien, pero en la jornada 1, Bueno. pues hombre... Yo esto pues lo eso. aplicaría también a Guillón en la jornada 2. Es decir, tú vas 0-1, pues chico, Pero el Huesca también está, en la plantilla también está cogida con pinzas. Claro. bueno. También está cogida Claro, con pinzas. sí, Porque claro. si hablamos Claro, de, pero si la hablamos de del Navaja, Mirandés más. ya, todavía. pero tú la tienes muy 13 cogida. nuevos. La tienes muy cogida con Bueno, el pinzas. Huesca, a ver, ha hecho fichajes pronto, o sea, y ha incorporado gente pronto en la pretemporada. Yo creo que el Huesca, para mí, estaba mejor armado que el Mirandés en ese momento. Cualquiera estaba mejor armado que Mirandés, pero también Por está eso. cogido con pinzas. Sí, bueno, tendremos que ver, por eso digo yo que hasta que no pasen varios partidos... Pero muy no importante sabemos como el cosas. año pasado. Estos 3 partidos de esto de mercado, si acabas como el año pasado con 9 o este año con 7, ojalá, pues... Y ya saltan. Pues, y ya bueno, empieza pues, ya, y ya exacto, saltan. pues oye, Bueno, de momento ya digo, Que nos quiten lo yo baile. no es por pinchar el globo, pero son 2 puntos menos que la temporada pasada. Y luego vamos a ver qué pasa con el Mirandés el lunes. En fin, si os parece, vamos a pasar al episodio 2 de esta telenovela que vamos a tener aquí. Bueno, como Falcon Crest. Bueno, esto ya es que somos muy mayores, porque mucha gente no sabrá ni lo que es Falcon Crest, sino que lo busquen en Google, que ya lo sabrán. En Bolea había una además- finca, la además- llamaban Falcon Crest. Falcon Crest es una telenovela que además había un protagonista que era también discípulo de Lorenzo, porque era un Lorenzo. Lamas. Era Lorenzo Lamas, el rey de las camas. en fin. siempre barriendo pacas. Efectivamente. Pues vamos a hablar de ese segundo episodio, porque ayer hablamos del tema Alcoraz, y bueno, hay que seguir hablando un poquito del asunto, y también que lo perfilábamos un poco ayer, pero no nos daba tiempo, pues de esa guerra interna que hay entre las dos facciones, por llamarlo así, en el club, los de ahora que quieren reclamarles a los de antes, y los de antes que, se están haciendo fuertes, porque alguno piensa hasta ir a los juzgados. Entonces, no sé, Ismael, especialista en todo este asunto, Sí, ¿qué quieres seguir comentando del yo- tema del Alcoraz? yo después de lo de ayer yo y soy- de la petición de que, ostras, queremos saber más. Yo cuando la asamblea y demás que se dijo de una reclamación, y decían, hay 2 partes. Una que es cómo han hecho las inversiones y estas cosas. Que eso es totalmente intangible, muy difícil de podrás meter en juicios, gastarte un montón de peras en abogados y pegarte 6 años. Y entonces luego había otra parte que son los sueldos inflados.
Entonces, la liga, según la categoría que estés, te dice que un consejero no puede cobrar más de tanto, que un presidente no puede cobrar más de tanto, y eso se sobrepasó. Y eso son habas contadas. Entonces dijeron, nosotros vamos a reclamar, primero vía personal, porque hay muchos de ellos viven aquí, para que no tengan problemas, se lo reclamamos, y esto está mal cobrado, y lo has cobrado, que no, esto es como la burbuja del ladrillo que ha desaparecido el dinero, no, pero nada, aquí han salido y están ingresados, y eso lo vas a tener que devolver. Unos cuantos han visto que eso es así, y alguno que dice allí que eso lo aprobó la asamblea y demás, y que se quieren sujetar en eso, pero lo había aprobado la asamblea, tú lo has cobrado indebidamente, con aprobación de la asamblea o sin asamblea. Y es los dineros que se han reclamado a esta gente. Los que han aceptado lo están devolviendo con plazos y demás, y los que no han aceptado, pues querrán pleitear. Pero, Bueno, vamos, pero hay cuestiones que son tangibles. O sea, a mí me que- viene, por ejemplo, estas son, no, lo que se ha reclamado han sido los sobresueldos. pero no solo los sueldos. A ver, Es que lo otro me no es- viene, no, a mí me viene un caso que yo creo que todo el mundo lo hemos hablado y lo hemos sabido. Las oficinas de Pirineos. Sí, que sí, pero Ahí hay una responsabilidad de quien sea, Correcto. de 300.000 pavos. Sí, sí. Es que yo te digo una cosa, igual, aparte que yo ni soy jurista ni tengo ni puñetera idea. Los actuales rectores del Huesca no han defendido al Huesca. No han defendido al Huesca porque a veces es mejor hasta perder un juicio e invertir en un juicio para demostrar que ha habido gente que ha trincado, porque ahora, antes estábamos todos frenados, de decir, no, es que, ay, ¿qué ha pasado con el dinero? ¿Qué ha pasado? Ya lo sabemos lo que ha pasado. Porque si estos prestamistas, los dirigentes, han acordado con estas personas que tenían que devolver un dinero, esto es que ese dinero se había cobrado irregularmente. Pues aquí ya se puede decir que aquí han trincado. sí. Se puede decir sin ningún problema. Aquí ha trincado y ha trincado aquí, pues prácticamente hasta el apuntador. Los que se demuestren judicialmente o lo que tú quieras. Pero aquí ha trincado gente. Entonces, el Huesca, eso de que... No, porque es lo que han explicado. Yo, como ayer dijimos, como estos no cuentan nada, pues te tienes que ceñir a lo que dicen por ahí. No, es que tú debes 10, pero bueno, si me pagas 6, pues me lo pagas en cómodos plazos y ya está. No, señor. No, señor. ¿Esto qué pasa? Como aquel que el dinero no es de nadie. No, señor, ese dinero es del Huesca. Hay que reclamar absolutamente todo. Todo lo que sea tangible, intangible y todo lo que sea, todo lo que se pueda. No solo los sueldos de esta gente, sino más cosas. Oye, esta operación, que estos carteles que has puesto en la base del fútbol aragonés que valen no sé cuánta pasta, que hay un precio medio razonable, esto, y tú te las inflabas no sé cuántas, esto es así. O sea, es que, no sé, Hacienda yo creo que a veces hace investigaciones en ese sentido. Es decir, oye, ¿cómo coño has cobrado esto cuando resulta que el precio es este? Un precio razonable. O sea, el Huesca no ha defendido, el Huesca no, porque yo siempre quiero poner el Huesca fuera de todo esto. Ahora mismo hay unas personas en el Huesca, pero estos no son el Huesca, son unos representantes del Huesca. Entonces no lo han defendido. Y ha habido irregularidades, ya podemos decir que las ha habido, sin ningún juicio. Y ahora veremos qué pasa con el juicio de los otros. Que eso también pues va a llevar cola, porque claro, los que van a ir a juicio están convencidos de que a estos que están les van a crujir. A ver, Jesús lo ha explicado muy bien. Yo añadiría una tercera cosa, ¿vale? Quiero decir, la asamblea del 11 de agosto, aparte de otras cosas, aprueba que con las 3 personas a las que no se ha llegado a un acuerdo económico, el Huesca lo va a reclamar de otras vías. No creo que la palabra judicial no sale, pero bueno, primero se empieza por una reclamación, hay que ir al SAMA obligatoriamente en Aragón, luego al juzgado, bueno, ¿qué se les va a reclamar? ¿Vale? Porque no han llegado a un acuerdo. Si leemos prensa afín al club, que todos sabemos cuál es, en esa prensa pone que se ha llegado a acuerdo con muchos de los anteriores directivos o trabajadores o profesionales, con muchos. La palabra muchos nos indica que igual no son ni 1, ni 2, ni 3, que son muchos, ¿vale? Y lo que decía Jesús, hay 3 posibles reclamaciones que hacer. Una es invertir mal, es decir, pues comprar un marcador simultáneo por 1 millón de euros que resulta que se puede conseguir por 100.000, ¿vale? Por ejemplo, me refiero. Contratar una empresa que corte el césped, que es muy cara y son muy malos, por ejemplo, no quiero decir que sea así. Eso, o a sabiendas, decir, voy a contratar esta empresa de limpieza que no limpia, por ejemplo, ¿vale?
Eso, administración desleal se podría considerar, gestionar mal la sociedad, es muy difícil de demostrar, muy difícil de ganar en un juicio, es lo que Jesús ha dicho antes. Esa es una de las patas. La otra pata es el exceso de sueldos, ¿vale? Esa pata, Jesús lo ha explicado muy bien, se supone que es fácil de demostrar. Si la Liga te dice que este tío ha de cobrar 10 y ha cobrado 20, tal, eso se supone que es fácil de demostrar. Y la tercera vía, que creo que también se han llegado a acuerdos y también se va a reclamar, es que consejeros del club, del Consejo de Administración, contraten ellos mismos por sus empresas con el propio club, que es un poco lo que decías tú ahora, ¿vale? Eso es incompatibilidad. Son incompatibilidades que existen en la ley mercantil e incluso en algunas cláusulas de la ley del deporte, ¿vale? Entonces, son como tres patas. Creo que la de administración desleal, a mi juicio, con buen criterio, no han ido por ella. ¿Por qué? Porque cuando vas a esa, primero, eso de reclamar 5 años, tampoco a esa gente tampoco les valdría, porque eso puede venir de mucho más atrás y tampoco les interesa tirar más para atrás de 5 años. Y es muy difícil de demostrar, ¿vale? La segunda pata, que son los sobresueldos, el club lo tiene muy claro. Y hay personas como Manolo Torres, que lo tienen también muy claro y que, según me ha dicho él a mí, y lo puedo decir aquí, va a llegar hasta el final. Perfecto, ¿vale? Creo que en la parte de Agustín Puello y su empresa Buenaventura es un tema más de que como consejero es que se contrataba con sus empresas, ¿vale? Creo que va por ese tema. Entonces, lo primero que nos gustaría es transparencia, que no la hay. Ha habido transparencia en lo que ha interesado a los gestores, que es decir, Manolo Torres, 1.000.000, por ahí lo tenía apuntado, 1.083.000. Pedro de Barriaga, que a mí me parece una persona maravillosa, 100 y pico mil euros, que supongo que sea exceso de sueldo. Agustín Puello, no sé cuándo, por exceso de tal, eso sí que les ha interesado y lo han sacado. No han dicho con los 10 que han llegado a un acuerdo, o qué acuerdos han llegado, que es lo que nos gustaría saber, para poder juzgar con más motivaciones. A lo que voy es, una cosa que yo me he preguntado en redes, nadie me ha contestado, y de hecho me han acusado de antihuesca también por esto, cosa que me ha sorprendido. Es decir, el tema de Manolo Torres, todos estamos de acuerdo que es un tema de sobresueldos, ¿verdad? Sí. De un exceso de sueldos. Manolo Torres, si no me falla la memoria, entra en el Huesca como consejero delegado cuando la policía detiene a Agustín Lasaosa, presidente por entonces, se lo llevan detenido, pasa en el calabozo, no sé si una noche o dos, no lo recuerdo, los peores días de su vida, según sus propias palabras, y una vez nada más salir, dimite como presidente del Huesca para que la investigación que hay contra él no afecte a la sociedad, un acto que le honra, ¿vale? Esa dimisión conlleva en que hace falta un nuevo presidente, un nuevo consejero delegado, porque creo que Agustín ejercía las dos funciones. Entonces, pues en ese momento, esto ya no es información precisa, pero es algo que todo el mundo más o menos entiende, pues los consejeros, incluido José Antonio Martino Timpetón y todos, pues prácticamente se esconden debajo de la mesa. Nadie quiere serlo, nadie quiere salir. Imagínate, es un marrón muy oscuro sustituir a un presidente ahí cuando todas las preguntas de la prensa a nivel nacional, estamos hablando, van a ser: ¿el Huesca ha vendido partidos? ¿El Huesca ha comprado partidos? ¿El Huesca ha hecho eso? Imagínate, ¿no? Por mucha ilusión que te haga en tu vida ser presidente del Huesca, imagínate. De hecho, nadie quiso serlo. Gente que en otras circunstancias ahora les llamarían y irían descalzos a ser presidentes. No quisieron. ¿Quién quiso? ¿O se ofreció? ¿O le propusieron? Manolo Torres. Dijo, vale, yo me pongo en un primer momento consejero delegado durante 3 años, luego fue presidente un cuarto año, estuvo 4 años, creo que 4 años y 15 días, para ser exactos, ¿vale? Estuvo en esos cargos. Cuando él entró, dice, vale, yo entro de consejero delegado, pero mis condiciones para entrar simplemente son las mismas que tenía el anterior consejero delegado. Yo quiero su mismo sueldo, resumiendo, sus mismas condiciones. Sí, hay que resumir que nos queda medio minuto. Vale, sus mismas condiciones. Entonces, si con esas mismas condiciones, por 4 años, le reclaman, redondeando, 1 kilo, es decir, 250.000 de exceso salarial por año, cobrando lo mismo que el anterior y presente, ¿por qué no miramos más para atrás? Si miras 10 años más para atrás y multiplicas, te sale para límite salarial, para no vender el campo casi, te sale con eso. Sí, para lo del campo más. Quiero decir, y por eso, pues me han llamado antihuesca. Entonces, Bueno. preocuparse de qué se está pagando de más, no solo a Manolo y a los toreros que han llegado al pacto, sino a más gente que se ha pagado de más o se ha contratado de más. Más gente que ahora son los salvadores del club. Sí, En fin. exacto. Bueno, pues nada, que no nos queda tiempo para más. En fin, que Vaya. seguiremos con este tema. Ya haremos tercera parte. Hablaremos cuarta, de gobierno. Cuarta, Hablaremos de quinta, gobierno. hablaremos de todo esto. Ismael, muchas gracias. A vosotros, chicos. Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos marchamos y mañana volveremos con una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV, sin reblar.